¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? En el inconsciente cognitivo se habla más de cogniciones, de pensamientos, de problemas solving y de procesos, en lugar de emociones y de contenidos. Según el psicoanalista freudiano, el pensamiento, es decir, el proceso cognitivo, los son objeto de estudio por los cognitivistas, no se forman autónomamente, sino de conflicto con la realidad. Para Freud, se puede decir que en el principio era el es, en el sentido de que un niño nace presa de pulsiones de ebullición que busca una gratificación. No pudieron ser satisfacidos, dado que la realidad fue concebida por Freud como frustrante, esencialmente en el sentido de que en el objeto, un ejemplo, el seno materno que satisface la apremiante necesidad de lactación, no está siempre disponible. El bebé alucina el objeto externo, es decir, que la representación en sí mismo con el fin de gratificar al menos en la fantasía y momentáneamente calmar al niño. ¿Qué es la negligencia atencional? Se refiere a la dificultad de un individuo para localizar, responder estímulos o movimientos que ocurren en el lado opuesto de la lesión hemisférica que no son causas por una discapacidad sensorial o motora. A menudo se describen como debido a un daño en el lóbulo parietal, lo cual es esencialmente cierto. En el hemacéfalo se pierde la configuración de la entrada sensorial al cerebro, especialmente la neocorteza, ya que el lóbulo parietal contiene contornos corporales y lleva a cabo la percepción espacial. Es el lóbulo donde se describe con mayor frecuencia. Negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia se refiere a no ser consciente de los estímulos en el lado opuesto de la lesión que causa el defecto. Esta desatención puede darse con diferentes tipos de estímulos: visuales, auditivos, táctiles, ubicados en en el lado del cuerpo del paciente. También puede depender de si el estímulo está en el campo visual o de posición con respecto al cuerpo del paciente. Negligencia espacial. Los pacientes con este tipo de descuidos se olvidan de completamente la parte relevante de la tarea relacionada con el otro lado, donde ocurre la lesión. Por ejemplo, los pacientes afectados por este descuido comen solo la mitad de su plato de comida. Negligencia personal. El paciente no reconoce que el miembro del lado opuesto de la lesión a la que pertenece. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente se encuentra relacionado con las regiones más antiguas del cerebro. En el implícito, el aprendizaje se produce de forma inconsciente y sin esfuerzo, es decir, se aprende sin pensar en ello. Por ejemplo, a través de simples peticiones. El aprendizaje inconsciente es el que se adquiere a través de la experiencia. Podemos determinar que son la consecuencia de los hábitos y conductas involuntarias que repetimos a lo largo de la vida. Como ejemplo podemos decir que es aprender a caminar, hablar, relacionarse, ser amables, graciosos o de personalidad tímida, entre otros.
Síndrome de Wallin. Se trata de una condición que afecta específicamente el área ocular y genera alteraciones en la capacidad de percepción visual. Se origina en la zona parieto-occipital del cerebro, donde las señales nerviosas de los ojos transmiten la información recibida a través de los canales neuronales. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en el año 1909 por el neurólogo húngaro Rudolf Valint. Su denominación en el campo clínico es ataxia óptica, una descripción precisa sobre las modificaciones que provocan en las habilidades de percepción visual del paciente. Este síndrome suele presentarse en personas de entre 50 y 60 años y muy rara vez puede aparecer en individuos jóvenes. En el campo de investigación acerca de esta patología a nivel mundial, es un área de mucho interés en diferentes especialidades relacionadas con la salud neuronal y cerebral. Esto se debe a que los trastornos que ocasionan el organismo pueden llegar a transformarse en condiciones de índole psicológica. Características. En primer lugar, es necesario que puntualicemos sus principales características, entre las cuales se encuentran las siguientes. Apraxia. Este concepto define la dificultad que tienen las personas afectadas para generar una condición visual estable al mirar objetos que están presentes en un determinado espacio. Además, se identifican como la incapacidad para observar diferentes elementos de manera frecuente en el campo visual amplio. Ataxia óptica. Se trata de una alteración que perjudica especialmente la habilidad que posee un individuo para manipular con las manos lo que ve con los ojos. Esta condición surge debido a que no consigue una percepción tridimensional apropiada del entorno en el que se halla el paciente. Simultagnosia. Consiste en la incapacidad que tiene el enfermo para visualizar dos objetos al mismo tiempo. Cuando se trata de llevar a cabo dicha tarea, uno de los ojos se enfoca en un solo artículo, mientras que el otro desaparece del campo visual. Agnosias. Las agnosias también surgen frecuentemente en el síndrome de Wallin e implican un estado de inhabilidad de la percepción, es decir, el afectado no puede reconocer lo que ve sin importar si dicho elemento se encuentra lejos o cerca. Causas. Esta patología puede aparecer a lo largo del tiempo o a corto plazo, y los movimientos de su surgimiento son diversos. No obstante, de manera general, siempre que ocurre una lesión en la unión parieto-occipital, hay muchas probabilidades de que las afecciones se manifiesten y creen síntomas después de cierto periodo. Una de las causas de los síndromes de Wallin más frecuentes es la existencia de enfermedades cerebrovasculares en cualquiera de sus variantes. En este caso, la lesión posee un sustrato amoníaco en la región alojada entre dos arterias de suma relevancia, la cerebral media y la posterior, las cuales son imprescindibles para la supervivencia total del cerebro. Por supuesto, otros de los motivos más comunes de su aparición son los eventos cardiovasculares, ya sea una embolia, una vasculitis o un trombo. Todos ellos se deben a que al sufrir cualquiera de estas dolencias se produce un daño significativo en el nivel de irrigación cerebral. Alteraciones de este estilo conllevan lesiones cerebrales que en la mayoría de las ocasiones evolucionan a una muerte neuronal irreversible por la falta de oxígeno. Enfermedades como el Alzheimer tienden a perjudicar la región parieto-occipital a largo plazo, así como las heridas por armas de fuego. Síntomas. Los síntomas de Wallin pueden afectar exclusivamente a la capacidad de percepción visual de una persona. Entre algunas de las alteraciones corporales más destacables puede llevar a la detección de estas condiciones. Tenemos las siguientes. Sensación de confusión al intentar manipular un objeto con las manos. El paciente sufre de apraxia oculomotora. Disminución del control voluntario sobre la actividad ocular. Tendencia a prestar atención a un objeto. Incapacidad para observar dos puntos a la vez. Dificultad para captar estímulos visuales complejos. Alto grado de desorientación en espacios grandes.
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo durante la adultez. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, pueden actuar sin pensar cuál será el resultado o ser excesivamente activos. Signos y síntomas. Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando. Sin embargo, los niños con TDAH no van dejando atrás esa conducta a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, el hogar o con los amigos. Un niño con TDAH puede fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, retorcerse o moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la atención, tener problemas para respetar turnos, tener dificultades para llevarse bien con otros. Tipos. Hay formas en que el TDAH se presenta, según qué tipos de síntomas sean más frecuentes en la persona. Presentación en la que predomina la falta de atención. Es difícil para la persona organizarse o terminar una tarea, prestar atención a los detalles o seguir instrucciones o conversaciones. La persona se distrae fácilmente o se olvida de los detalles de la rutina diaria. Presentación en la que predomina la hiperactividad, impulsividad. La persona se mueve nerviosamente y habla mucho. Le resulta difícil quedarse sentado o quieto durante mucho tiempo, ejemplo, para una comida o mientras hacen la tarea escolar. Los niños más pequeños pueden correr, saltar o trepar constantemente. La persona se siente inquieta y tiene problemas con la impulsividad. Una persona que es impulsiva puede irrumpir mucho a otros, agarrar cosas que le pertenecen a otros o hablar en momentos inapropiados. Es difícil para la persona esperar su turno o escuchar instrucciones. Una persona con impulsividad puede tener más accidentes o lesiones que los demás. Presentación combinada. Los síntomas de los tipos anteriores están igualmente presentes en la persona. Dado que los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, la presentación también puede cambiar con este. Causas. Los científicos estudian las causas y los factores de riesgo para intentar encontrar mejores maneras de manejar y reducir la probabilidad de que una persona tenga TDAH. Se desconocen las causas y los factores del riesgo, pero investigaciones actuales muestran que la genética tiene un papel importante. Además de la genética, los científicos están estudiando otras causas y factores de riesgos posibles que constituyen lo siguiente: lesiones cerebrales, exposición ambiental, ejemplo, al plomo, constante consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro y bajo peso al nacer. Los resultados de investigación no respaldan las opiniones populares de que el TDAH se origina por comer demasiado azúcar, ver demasiada televisión, por las técnicas de crianza o por factores sociales y ambientales, como la pobreza o el caos familiar. Por supuesto, muchas cosas, incluyen esta, podrían empeorar los síntomas, especialmente en ciertas personas, pero no hay suficientes datos de peso como para concluir cuáles son las causas principales del TDAH.